Me ayudas a orar y vamos a entrar a la palabra de Dios. Padre, gracias por esta mañana, este tiempo, por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Y gracias, Señor, por esta palabra. Pido que tú hables, Señor, a cada corazón aquí. Tú nos inspires, tú nos desafíes en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Voy a leer un pasaje que está en el libro de Mateo, porque voy a hablar de un personaje que muchos de ustedes han escuchado, quizá enseñanzas, quizá predicaciones, quizá han leído su historia, y se llama Pedro. ¿Cómo se llama? Pedro. Algunos le dicen Peter, pero vamos a hablar de Pedro. Pero está en Mateo 4, verso 18, y si tú tienes tu Biblia, si no me puedes acompañar ahí en la pantalla. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y le siguieron. Pedro. ¿Quién era Pedro? Quizá tú has escuchado tanto de Pedro, pero hoy quiero darte una perspectiva de la vida de Pedro para que nos identifiquemos con este personaje en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Alguien aquí se llama Pedro? ¿Nadie? ¿Pedro? ¿Peter? Pedro, su nombre original es Simón Bar Iona. Él era un pescador junto a su hermano Andrés. Se entiende que tenían una barca, tenían una pequeña embarcación y se dedicaban a la pesca. Su papá se llamaba Jonás. Entonces eran hijos de un hombre llamado Jonás, se dedicaban a la pesca. Él había nacido cerca de la comarca del mar de Galilea, en una ciudad llamada Capernaum. ¿Dónde nació? Capernaum. Estaba en la comarca del mar de Galilea, y también creció en su adolescencia y ya de adulto en una ciudad llamada Betsaida. Diga conmigo, Betsaida. También es una ciudad que está cerca del mar de Galilea. Ahora, el mar de Galilea no es un mar realmente. El mar de Galilea es un lago, es un mar dulce. Y algunos pensarían que es un mar gigantesco por los episodios que la Biblia narra de olas gigantescas y una tormenta. Pero realmente el mar de Galilea tendrá 12 kilómetros por 24 kilómetros. No es muy grande, es como la tercera parte del lago de Chapala. Entonces, en esa comarca lagunera había varios pueblos, Betsaida y Capernaum. Y en dos de ellos, en uno nació Pedro y en otro creció. Prácticamente toda su vida se dedicó a la pesca. Su único mundo conocido era el mar, era la pesca, era lo que hacía, era lo que se dedicaba. Él tenía una herencia de ser pescador. En aquel tiempo, todos los niños, todos los hijos heredaban un oficio como nuestro Señor Jesús, que heredó el oficio de ser carpintero. Algunos aprendían agricultura, otros aprendían a hacer carpas, otros aprendían lo que su papá les enseñaba. Y en este caso el señor Jonás, el hombre Jonás, que era el papá de Simón y el papá de Andrés, se dedicaba a la pesca. Por lo tanto, Pedro era pescador, era un pescador. Cuando fuimos a Cuba, ahí todos los hermanos dijeron: nosotros somos pecadores. Y yo dije: por eso venimos, para ganarlos para Cristo. Pero no, eran pescadores, pero no pueden decir pescador. Ellos dicen pecador. Aquí todos somos pecadores, pastor. Muy bien. Y somos peloteros y somos pecadores. Pero
Pedro era pescador, tenía su herencia a lo que se dedicaba, era un hombre que salía todos los días a pescar. Se entiende que vivía con su suegra, se entiende porque en una época Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. No sé si su suegra vivía con ellos o él vivía con su suegra. Ya sea que él viviera con su suegra o su suegra vivía con él, de todas maneras, pobre Pedro, ¿sí o no? Pobre Pedro. Entonces ahí tienes a Pedro, viviendo una vida resignada. Algunos teólogos creen que Pedro fue el primer cholo de la Biblia. Por eso Jesús le dijo, Simón Pedro. No, no es cierto. No es cierto. ¿Hay cholos acá? ¿No? Pero entonces Pedro vivía una vida resignada. Yo quiero que diga conmigo, vida resignada. La primera cosa que quiero hablarles es acerca de la vida resignada que muchos llevamos antes de conocer al Señor. Una vida de resignación. Una vida de resignación es hacer lo que te tocó vivir. Vivir la vida que te tocó. Bueno, me tocaron estos papás, me tocó esta escuela, me tocaron estos amigos, me tocó esta cara, ya ni modo, me tocaron estos cachetes. Lo que te tocó, el trabajo que te tocó, el oficio, lo que estudiaste. Quizá tus papás pudieron darte la oportunidad de un estudio, una carrera, un título universitario, pero quizá no, quizá llegaste a primaria, secundaria, es lo máximo a donde llegaste y es la vida resignada que tienes. Y bueno, esto me tocó, a lo mejor te casaste con alguien que no te gustaba, pero te embarazó y pues ya ni modo, pues ya fírmale, te obligaron y es la vida que te tocó vivir, es la vida resignada. Ahí en ese estatus está Pedro, en una vida resignada. Él aprendió a ser pescador, venía de una familia de pescadores, vivía con su suegra y ahora la vida de un pescador en ese tiempo no era nada glamuroso, como el día de hoy también. Pero en esa época, aunque su papá tenía una embarcación, muchos podríamos pensar, bueno, tenían dinero, tenían recursos, tenían un barco, tenían su negocio propio, pero más o menos te voy a decir cómo estaba el contexto de un pescador en esa época. En primer lugar, los mares, los ríos, las fuentes de agua, los recursos naturales estaban explotados por la familia real de Herodes. Es decir, no es que alguien iba y pescaba lo que quería y ya no, había un monopolio completamente. Entonces, si tú querías pescar, necesitabas cierto permiso. ¿Quiénes daban ese permiso? Escucha bien, solamente unos cuantos hombres acaudalados o ricos tenían la posibilidad de ir a una subasta que el gobierno, que el rey Herodes hacía. Entonces, en esta subasta, algunos hombres ricos, pues, entraban a ver quién podía explotar cierta parte del lago. Entonces, si tú eras un hombre acaudalado y ganaste esa subasta, entonces tú tenías la libertad, la oportunidad y el derecho de explotar cierta parte del mar, del lago de Galilea. Ahora, tú como hombre rico, acaudalado, que ya tienes ese derecho, los pescadores o las familias de pescadores tenían que venir a ti para pedirte permiso y tú cobrabas un impuesto, pero aparte de ese impuesto, el gobierno les cobraba un tributo de lo que pescaban, un impuesto. Entonces tú les cobrabas una renta por pescar y aparte el gobierno les cobraba un impuesto por lo que pescaban. Al final de cuentas, las familias de los pescadores terminaban con el 30 o 25% de todo lo que pescaban. La ganancia se la quedaban intermediarios, se la quedaba el gobierno. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos creen que se parece más o menos a hoy en día? No me digan, varios amargados, sí, cierto. Pero mira, en ese contexto estaba Pedro, su familia siendo explotada. Ahora, no tenía nada de glamour. Un pescador, ¿cuántos saben que un pescador siempre huele mal? Huele a pescado, huele feo, está sucio. No podía usar túnicas como los demás, Hugo Boss, no podía ir a Zara. No, porque siempre andaba sucio. Un pescador siempre andaba sucio. Cuando tú ves la Biblia, tú te das cuenta que varias veces los discípulos y aún con el Señor Jesús se quedaban en la madrugada, se quedaban en la noche, porque querían completar pues el salario del día, querían completar pues lo que podían pescar. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? O sea que era una vida de un trabajo muy duro, era una vida sin glamour, apestando todo el día,
mojado todo el día. Yo no sé si tenían reumas porque entraban y salían del agua desde niños, entraban, salían, cargaban, a veces no pescaban nada, eran explotados, eran menospreciados. Había una policía cuidando estos lagos y lagunas y todas las fuentes de agua. ¿Por qué? Porque si alguien era sorprendido sin un permiso, pues tenía unas consecuencias. Entonces era una posición no muy glamurosa, pero es la vida que le tocó vivir a Pedro. Es la resignación, la vida de Pedro. Ahora, súmale todas las cosas de la vida de Pedro que te acabo de mencionar. Era explotado, estaba sucio, no tenía mucho glamour, apestaba, cansado. Si tenían una embarcación, posiblemente tenían más trabajadores y estos trabajadores tenían que pagarles. Entonces, al final de cuentas, no se quedaban con nada. Llegaba a su casa y lo primero que veía era su suegra, porque estaba ahí su suegra. Esa era la vida de Pedro, una vida de resignación. Muchos de nosotros, antes de llegar al Señor Jesús, tenemos una vida de resignación. Esa vida que nos toca vivir, una vida por la que nadie da un cacahuate por nosotros. La escuela, el trabajo, la empresa, mi negocio, mi empleo, ir, venir. Yo la verdad, admiro mucho a todos los que viven aquí en la ciudad, porque yo me estreso estar en el tráfico. Y en la ciudad donde yo vengo, pues el tráfico más pesado es 20 minutos, ¿no? Así, 20 minutos y ustedes están 2 horas, 1 hora, no sé. Y eso hace que mucha gente viva con más resignación su vida. Es decir, tantas horas en el tráfico, voy a llegar cansado, voy a llegar agotado, la escuela, mi estudio, mi novia, esto, y es la vida resignada. Y ahí en esa vida resignada ocurre un milagro y se presenta Jesús. Entonces imagínate, está Pedro con su hermano un día cualquiera, una tarde, una mañana, yo no sé, pescando, haciendo lo que saben hacer, su día a día, y de repente se aparece Jesús en la escena. ¿Quién se apareció? Jesús en la escena. Y voy a leer este pasaje de nuevo para que le ponga mucha atención. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, ¿por dónde caminaba? Vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes, ¿qué? Y los siguieron. Qué increíble, me parece increíble esto, que Dios nos toma de nuestra vida de resignación y Dios nos da un propósito. Algunas personas piensan, yo encontré a Dios, yo era un buscador, yo tocaba puertas, yo investigaba, yo era gnóstico, yo oraba sin saber y yo encontré a Dios, pero quiero decirte que no es cierto, porque Dios nunca ha estado perdido. Dios te encontró a ti, Dios me encontró a mí. Cuando estábamos en pecado, cuando estábamos resignados, cuando vivíamos una vida vacía, seca, sin propósito, sin futuro, sin destino, Dios nos encontró, Jesús nos vio y Él se acercó a nosotros y Él nos llamó. Ahora, Pedro, ¿quién iba a contratar a Pedro? Pedro tiene una personalidad sanguínea, él es un alto I, él es muy emocional, ¿verdad? Él es una persona violenta, él es una persona que es demasiado arrebatado. No sé si conoces a alguien así, muy arrebatado, arrebatada, que habla antes de pensar las cosas, se compromete, alá y se va, no lo piensa, sí, yo, hasta la muerte, ¿verdad? Y tú ves toda la vida de Pedro y tú te das cuenta sus reacciones. Entre los discípulos, él es el que hablaba más que todos, hacía muchas preguntas. La suma de todas las preguntas que hicieron los discípulos no se comparan con las preguntas que solamente hizo Pedro. Era un preguntón. Preguntaba cuestiones muy profundas, teológicas, pero de repente preguntaba tonterías. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Así como, no manches. ¿Qué? Pero Jesús era muy paciente con Pedro. No, si eres tú, manda que yo vaya, y caminó sobre el agua, ¿no? Y luego vino un soldado para arrestar a Jesús y Pedro sacó la espada, le cortó la oreja y era muy arrebatado Pedro, ¿no? Y de repente lo usaba el Señor, de repente lo usaba Satanás, o sea que Pedro era así, bien voluble, y tú te das cuenta que Pedro no la hubiera hecho en la política, porque nadie quiere seguir a un líder voluble. ¿A cuántos les encanta seguir a alguien que está de buenas y otro día de malas? ¿Cuántos tienen un jefe así? No levanten la mano.
pero nada más piénsalo. Que un día te saluda, ¿cómo estás? Te da una palmada, te abraza y otro día no te quiere ver, te cierra la puerta. No la iba a hacer en la política. Podría ser un gran líder, pero no la iba a hacer en la política. Un empresario, tampoco la iba a hacer de empresario. ¿Por qué? Porque una persona que es así de emocional iba a quedar mal con clientes, mal con proveedores, mal con sus empleados, iba no a pagar. O sea, era un desastre la vida de Pedro. Pero en medio de nuestro desastre, Jesús cree en nosotros y Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Y Jesús le dijo, hey, de tu vida resignada, de tu vida pobre, de tu vida arruinada, de tu vida seca, de tu vida vacía, de tu vida sin propósito, yo te puedo hacer un pescador de hombres, de personas. Yo te puedo dar visión. Yo puedo hacer que tu vida valga la pena. Yo puedo hacer que tu destino sea diferente, que tu futuro sea diferente. Tú no tienes que pescar el resto de tu vida. Tú no tienes que apestar el resto de tu vida. Hay algo más grande para ti. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor nos encuentra. Yo no sé cómo es tu vida, cómo ha sido tu vida. No sé si estás en esa etapa de resignación, pero cuando Dios nos encuentra, Dios nos da un propósito y nos da sueños más grandes que solamente nuestra vida de resignación. ¿Cuántos me están siguiendo? Bueno, luego ocurrió otra cosa. Después de que Jesús nos llama, ocurre otra cosa. Y la otra cosa que ocurre es que Jesús nos mete en una escuela. Diga conmigo, escuela. Entonces, primero vivimos una vida resignada, luego Jesús nos busca, Él nos busca, y luego nos mete en su escuela. Y la escuela de Jesús es bien increíble, es bien padre, porque cuando llegamos a Dios, hay una transformación en nuestra vida, pero hay una experiencia muy padre, donde hay paz, donde hay alegría, donde hay gozo, donde te diviertes, te la pasas bien. Cada canción que cantan acá te hace llorar, te quebranta, ¿verdad? Viene alguien a predicar y tú, para mí, las lágrimas, los mocos, no te da vergüenza, y tú amas a Dios y quieres saber más de su palabra, y si habla una clase nueva te vienes, un encuentro te vienes, que alfa, que no sé qué te vienes. Tú estás emocionado, es Jesús metiéndote a su escuela. A Pedro lo metió a su escuela. 3 años con Pedro iba a ser su escuela. Entonces, imagínate, qué alfa ni qué nada. Pedro vio a Jesús sanar toda clase de enfermos, lo vio levantar muertos, lo vio caminar sobre el agua, lo vio ordenarle al viento, a la mar que se calmara, lo vio resucitar muertos, darle vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos, vio su gloria en el monte de la transfiguración. Hay una escena en la Biblia donde solamente con 3 de sus mejores amigos Jesús revela su gloria, y uno de ellos era Pedro, que vio la gloria, la terrible majestad de Dios. O sea, qué impresionante la escuela de Pedro. ¿Cuántos les gustaría la escuela de Pedro? 3 años con Jesús. O sea, no es un salón nada más, no. 3 años caminando con Él, animándolo, echándole porras, creyendo en Él. Sí, sígueme. Y ahí está Pedro. Pedro empezó a cambiar su manera de vestir. Porque cuando vivimos una vida resignada, hasta cómo vestimos delata que vivimos una vida resignada, ¿sí o no? No sé si tú antes de Cristo ni te bañabas. Bueno, sí, yo sí te bañaba. Pero yo he visto algunas hermanas cuando llegan a la iglesia, no manches, son chancludas y con los pelos parados y se vienen, andan en la calle, todo feo, ¿no? Pero empiezan a venir a la iglesia y Dios va transformando y ahora saben que su vida es valiosa delante de Dios. Ahora saben que tienen un futuro, hay un destino, hay un plan, hay algo en la eternidad que Dios soñó para ellos. Y todo empieza a cambiar, tus hábitos de comida, tus hábitos de ejercicio, tu trabajo, cómo te vistes, cómo tratas a tus hijos, a tu familia. Porque cuando tú tienes un propósito en la vida, tú eres diferente. Si tú no tienes un propósito, si tú no tienes una razón por vivir, a veces ni quieres levantarte. ¿Cuántos me están siguiendo? Una persona que no tiene algo por qué vivir, por qué morir, un destino, algo con lo que quiera desgastar su vida, realmente vivir te da igual. Es nada más un día más. Qué flojera, qué flojera, qué flojera. Todo te cae mal, todo te aburre, todo te harta. Estás hastiada, estás hastiado. Otro día, ¿verdad? Otro día.
Pero cuando encuentras un propósito para vivir como lo encontró Pedro, que ahora iba a ser pescador de personas, ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a pescar personas. O sea, nadie daba nada por mí. Un apestoso pescador. ¡Wow! Entonces Pedro empezó a cambiar. 3 años. Empezó a ir a la iglesia de Jesús, ¿verdad? Empezó a cambiar su lenguaje. Era bien arrebatado, pero Jesús le enseñaba. Y ahí fue el proceso, la vida de Pedro. Qué padre es la escuela, ¿verdad? La escuela para nosotros es la iglesia. No nos gusta a veces, porque la gente no se comporta como quisiéramos. Yo cuando tenía 15 años conocí del Señor. Voy a cumplir 37 años en 2 semanas, pero cuando tenía 15 años llegué al Señor. Y a los 17 la iglesia me decepcionó. Todos me caían gordos. El pastor me caía gordo lo que vestía, me caía gordo el carro que traía, me caían gordos los músicos, se me hacían hipócritas, las panderistas me caían gordas también. Había panderistas en la iglesia donde crecí. ¿Cuántos saben lo que es una panderista? Es algo así raro, no es cierto. Pero todo el mundo me caía gordo, me desilusionó la iglesia. Se me hacía hipócrita. Yo decía, en esa iglesia no hay amor. Es la única que conocía, iglesia cristiana. Y yo pensaba, yo creo que debe haber una iglesia donde sí hay amor, porque aquí no hay amor. ¿Cuántos se identifican conmigo? Pero ya sanaron. Y luego me gustaba una chava de la iglesia que era panderista. Y parecía buena cristiana. Yo dije, pues le voy a gustar yo también, pues soy guapo, buen cristiano. Pero no, le gustaba a otro chavo que era medio cristiano. Y luego descubrimos que era medio chavo. Y más me desilusioné. Estos cristianoides, ¿no? Pero la escuela que Dios utiliza es la iglesia. Ahí está la escuela. Señor, yo quiero entrar a tu escuela, a tu instituto bíblico. Tú discípulame a mí. No. Yo tengo una escuela, dice el Señor, y mi escuela es la iglesia. Ahí vas a tener muchos buenos maestros. La Biblia dice, hierro con hierro se forjan. Varias personas ahí van a enseñarte a amar verdaderamente. Te van a enseñar carácter, te van a enseñar a perdonar, a honrar. Ahí vas a amar verdaderamente. Amar de verdad. Tu amor es real, tu amor es real. Después de la escuela, viene otra etapa en la vida de Pedro. Y es una etapa complicada. ¿Cómo se llama esta etapa? Complicada. Yo le puse los tropiezos. Porque la vida cristiana tiene tropiezos, ¿sí o no? ¿Cuántos perfectos vinieron aquí hoy? ¿Perfectos? Gracias. No fumo, hermano, pero aquí lo voy a guardar. Gracias. Todos los dormidos digan amén. Hermano de seguridad, ¿me ayudas aquí? Levante la mano todos los que han pecado esta semana. Levante la mano. Si no la levantaste, ya la puedes levantar por mentiroso. Es tu primer pecado. La vida cristiana tiene fallas, tiene errores. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Este es el problema. Pedro llegó a una etapa donde estaba tan fuerte en Dios. Él estaba en la escuela del Señor, él había visto la gloria de Dios, él se había arrepentido, él había caminado sobre el agua, él era Pedro el poderoso. ¡Wow! Y se acuerda que Pedro es muy emocional, tiene altibajos y todo. Pedro pensaba que ya estaba listo. Y Jesús les está diciendo, hey, voy a ir a la cruz, voy a sufrir. Y Pedro se levanta y dice, no. Yo voy a dar mi vida por ti y tú eres mi amigo. Yo hasta la muerte contigo. Y Jesús, conociendo a Pedro, así como, Pedro, carnal, brother. Ay, Pedro, ay, Peter. Dice, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. 3 veces.
No, ¿cómo crees? Yo hasta la muerte. Y porque cuando estamos en la escuela del Señor, así somos, bien emocionales, ¿no? En la iglesia, y levante las manos alto y más alto. Y el que más alto las levanta es, envíame a mí. Y el Señor te ve y dice, sí, tu corazón está chido, está bien, pero todavía te falta, hay algo que te falta. Y Pedro, esa noche, la noche más oscura de nuestro Señor Jesús, la noche más complicada, pues todos sus amigos se fueron, incluyendo Pedro. Pedro se fue y le negó 3 veces. Diga conmigo los tropiezos. La vida cristiana tiene tropiezos, tiene fallas, tiene errores, te vas a equivocar. Y esto es lo que yo quiero decirte esta mañana, y este es a donde quería llegar después de toda esta vida de Pedro. Hay personas que después de haber tropezado, después de haber fallado, después de haberla regado, regresan a la banca, a la silla de resignación. Vuelven al lugar donde estaban antes. Vienen a la iglesia todavía, o van a la iglesia, espero, algunos ya no van a la iglesia, y se regresan porque dicen, yo he fallado, yo no sé cómo vivir esa vida cristiana, soy un hipócrita, soy un doble cara, me cuesta trabajo estar ahí, yo no soy digno para levantar las manos, porque me emborraché, porque hice esto, porque maltraté a mi esposa, porque no honré a mis padres, por lo que tú quieras, tantas cosas, ¿no? Honré a mis pastores, fallé en el trabajo, robé, tengo esta adicción, no puedo dejar esta adicción, tengo esta cosa, siempre he sido drogadicto, no he sido totalmente libre, tengo estos pensamientos, todavía batallo con eso. Y ahí, entonces el diablo te atrapa y te hace pensar que eres una basura y que el llamado original que Dios tenía para tu vida, el Señor lo tiró a la basura, pero no es verdad. Porque Dios es un Dios persistente y Él es un Dios romántico, Él no se da por vencido. Tú te darás por vencido, tus líderes se darán por vencido, tu esposa se dará por vencida, a lo mejor tus papás se darán por vencido, pero Dios no se da por vencido contigo. Él no se da por vencido contigo. Él regresa una y otra y otra y otra vez. Y ahí donde estás va a buscarte y a tocar la puerta de tu corazón. Eres un Dios romántico. Mira lo que dice Oseas. Tenemos un Dios que no se rinde. Oseas 2:14. Dice, pero luego volveré a conquistarla. Dios está hablando de su pueblo. La llevaré al desierto y allí le hablaré que tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza, y allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud de Egipto. Filipenses dice que el que comenzó la buena obra, Él es fiel y justo para terminarla, para culminarla. Así que si tú has fallado, si has cometido errores, si has hecho cosas que te avergüenzan, cuando tú regresas a los pies del Señor, quiero decirte que Él no te rechaza. Tu llamado, tu destino, lo que Él soñó para ti en la eternidad, lo que Él estaba pensando cuando te formó, no ha caducado, no ha prescrito. Sus planes en su corazón siguen vigentes. El diablo te ha hecho pensar, bueno, pues ya fallé, ya la regué, ya no puedo más, ni modo, voy a dedicarme a ser un cristiano más o menos, voy a ir a la iglesia, y como yo no pude servir a Dios, como yo no pude lograrlo, entonces lo que voy a hacer es que pues voy a educar bien a mis hijos, los voy a llevar a la iglesia, que sirvan ahí en la música, la alabanza, que hagan algo, pero yo ya no, porque Dios ya se dio por vencido conmigo, ya se rindió. Voy a ser nada más una buena cristiana, buena onda, buena esposa, voy a llegar peinado a la iglesia, voy a ponerme mi mejor ropita y ya. Y hay un llamado enorme de Dios esperándote. Mira cómo termina la vida de Pedro, cómo termina esta escena la vida de Pedro, porque Pedro había regresado a la silla, al lugar de resignación. En Juan capítulo 21, Jesús murió, Jesús resucitó, y ahora después de resucitar, tiene un periodo de 40 días donde Jesús aparece a sus discípulos una y otra vez. Regresa, aparece a ellos. Y esta escena me encanta porque regresa Pedro de una manera extraordinaria. Dice más tarde, capítulo 21,
Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. ¿Dónde se apareció? ¿Dónde fue a buscar a Pedro por primera vez? Ese Pedro se fue al mismo lugar que conocía. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Wow. Siempre que lea esto me quebranta el corazón. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Porque cuando regresas al lugar de resignación, hacer lo que solías hacer hasta te va mal. Ya ni lo disfrutas y te va mal. Bueno, pues ya, ahí va a pescar otra vez. Y el hombre que había pescado toda su vida, no pesca ni un resfriado ya. Al amanecer, estuvieron toda la noche. Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era y les preguntó de lejos. Ellos están allá pescando, Jesús está caminando acá en la playa, ellos allá andan pescando y Jesús los ve de lejos y les grita: amigos. Bueno, les gritó, no puedo gritar ahorita, pero les gritó: amigos, ¿pescaron algo? Ese humor de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va de regreso a la pesca? Imagínate, yo los saqué de ahí para pescar hombres y estos cuates están regresando a ese lugar. Entonces ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: oye, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. ¿Se acuerdan que Pedro ya vestía diferente? Había regresado al lugar de resignación. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca, arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a las brasas y pan. Wow. A veces pensamos que nuestros encuentros con Dios son encuentros con un látigo, son encuentros de menosprecio, de mira lo que hiciste, mira cómo vienes, mira cómo regresaste, después de que le había negado a su Señor, después de que había negado al que le había jurado lealtad, a su amigo. Pero Jesús cómo regresa con nosotros una y otra vez, tan tierno, tan romántico, y diciendo: mi llamado para ti no ha caducado. Con un pescado a las brasas. ¡Wow! ¿No te parece un Dios extraordinario? ¿No te parece un Dios extraordinario? Después de esa charla, Jesús agarró a Pedro y caminó con él. Usted puede leerlo en su casa, pero lo que sucede después es increíble. Jesús restaura el llamado de Pedro y le pregunta 3 veces, las mismas 3 veces que él lo negó, le pregunta: hey Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. La 3ª vez Pedro estaba conmovido. Él dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mi amor es imperfecto, pero tú sabes que te amo. Jesús vino solamente a pasar un tiempo con Pedro
y decirle, yo te llamé un día y mi llamado todavía está esperándote. Todavía hay planes grandes, extraordinarios, increíbles para tu vida. No importa qué hiciste, no importa si la has regado, no importa qué tamaño la regaste. Hay planes, mis planes, te dice Dios, todavía están vigentes. Si quiero cumplirlos, y lo voy a hacer si me dejas, voy a cumplir mi propósito en tu vida. Cuando vemos la historia de Pedro y lo que la historia dice acerca de Pedro, Pedro fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Se cree que la iglesia de Jerusalén era una iglesia de 20,000 personas, una mega iglesia. Pedro fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pedro fue el hombre que dio el primer discurso, la primera predicación después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo, donde 3,000 personas se entregaron a Cristo. Pedro fue el primero que ejercitó un milagro, ¿verdad? Después de la venida del Espíritu Santo, a la orilla de un templo, a la puerta de un templo llamado La Hermosa, donde sanó a un paralítico. La Biblia dice que los enfermos en Jerusalén, la gente los sacaba a las calles para que a lo menos la sombra de ese hombre les tocara. Y dice la tradición que de todos los discípulos que murieron martirizados, cuando iban a matar a Pedro, le crucificaron y él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, y lo crucificaron de cabeza. Yo quiero decirte, quizá te sientes desalentado y estás sin darte cuenta en el lugar y en la silla de resignación. Estás ahí, regresaste atrás, pero yo quiero traer esperanza a tu vida y decirte que Dios no se ha dado por vencido contigo. Quizá han sido años, quizá han sido meses, quizá han sido semanas. Algunos tienen décadas ahí, pero Dios no se ha dado por vencido. Hoy es un buen día para regresar a casa.